Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy y poder traer la palabra de Dios que yo sé va a ser de bendición a tu vida y ahí en donde tú estás el día de hoy. Si estás con alguien, espero que estés teniendo un muy buen día y si estás solo, igual te deseo un buen día, un día bendecido. Yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros el día de hoy y quiero tomar un momento para decirte que estamos empezando, quiero poder hablar de una serie nueva durante este próximo mes. Yo sé que Dios ha venido hablando a nuestro corazón y aunque lo que quiero compartir contigo el día de hoy te puede sonar un poquito familiar porque hemos estado hablando ya por un tiempo sobre esto, pero yo sé que también da comienzo a algo nuevo, a algo que Dios está haciendo en nuestras vidas y es una serie que realmente se enfoca en la vida de los primeros discípulos y cómo realmente Jesús hizo algo grande a través de estos discípulos, a través de su obediencia y cómo ellos hicieron historia. Porque si te pones a pensar, era gente común y corriente, eran como tú y como yo, ¿no? Y que Jesús les haya llamado y les haya hecho una invitación a seguirlo y cómo esa decisión realmente impactó sus vidas y lo que causó en ellos. Así que quiero poder tomar un poco de tiempo durante estas próximas semanas y hablar un poquito más sobre eso, sobre esa invitación que no solamente Jesús hizo en sus discípulos, pero que también nos está haciendo a nosotros hoy. Él nos continúa invitando y quiere hacer algo a través de nosotros. Sé que los tiempos que estamos viviendo, obviamente, es Dios que está haciendo algo y permitiendo algo en nuestras vidas y Él desea hacer algo con su iglesia a través de nosotros en este mundo en el cual vivimos y nos está invitando igualmente que lo hizo con sus discípulos. Así que vamos a estar estudiando un poquito en el libro de los Hechos cómo fue la vida de estos discípulos cuando empezaron, ¿no? A ese llamado que Jesús les hizo y que Dios les permitió ser parte de ellos y de cómo fue realmente lo que sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y descendió en la vida de los discípulos y cómo realmente hizo cosas maravillosas a través de ellos, porque de nuevo nos invita a nosotros a hacer lo mismo, ¿no? Cómo realmente el Espíritu de Dios a través de nosotros hace cosas maravillosas y si entendemos un poquito el contexto antes de que eso sucediera, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando empezamos a leer que el Espíritu de Dios venía en la vida de alguien o descendía en la vida de alguien, por ejemplo, cuando hablamos de Abraham, de Moisés, de Jeremías, de Elías, de Eliseo, esas cosas milagrosas, espectaculares que en algún momento hicieron, obviamente no fue ellos en su poder, en sus propias habilidades, sino fue porque el Espíritu de Dios dice que descendió y se activó en la vida de ellos en ese momento. Pero realmente, ¿qué sucedía una vez eso pasaba? El Espíritu de Dios se iba nuevamente, les dejaba, no permanecía con ellos. Y ese fue el caso hasta que vino Jesús. Una vez Jesús murió y resucitó en la cruz, eso cambió. Después que Él resucitó, dice la palabra que Él se quedó 40 días más todavía con sus discípulos, dándoles ciertas instrucciones, dándoles ciertas últimas, no reglas, pero yo creo que eran cosas que ellos necesitaban saber durante ese tiempo, ese periodo de tiempo. Y una vez Jesús ascendió al cielo nuevamente, dice que Él les dejó dicho a ellos que enviaría al Espíritu Santo, enviaría al Espíritu de Dios, que no solamente vendría sobre ellos, sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre los que confiesan y creen en su nombre, pero que también viviría en ellos. Significa que entonces se iba a quedar, iba a permanecer en sus vidas y permaneció en ellos y como también Él vive ahora en nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el que nos guía, es el que nos disciplina, es el que nos corrige, es el que en alguna manera te hace sentir culpable cuando tú sabes que quizás estás haciendo algo que no le agrada a Dios y empiezas a sentir de redargüe, ¿no? Ese es el Espíritu de Dios que está activo en ti, que vive en ti y nos da poder. Y todo esto pasó por primera vez cuando lo leemos en la Biblia, justo en un evento que es muy conocido y pasó durante el día del Pentecostés, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios descendió por primera vez sobre sus discípulos e hizo cosas grandes y maravillosas. Ahora, vamos a hablar un poquito el día de hoy, de nuevo, de lo que sucedió, de cómo empezó la iglesia, y sé que hemos hablado sobre eso antes,
hemos leído ya mucho sobre eso, pero estamos dando comienzo a algo nuevo, a una invitación que que al igual que Jesús hizo con sus discípulos, Dios nos está haciendo a nosotros ahora a también ser sus discípulos y a hacer lo mismo, ¿no? A ser discípulos. Y por eso estamos empezando allí, pero no nos vamos a quedar ahí. Así que también prometo que no vamos a seguir hablando siempre sobre este tema, pero empezamos el día de hoy en este concepto del hecho que Dios de alguna manera nos está invitando a nosotros también a ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Así como Jesús invitó a sus discípulos a seguirle y a hacer algo, a transformar el mundo, Dios desea hacer lo mismo a través de cada uno de nosotros. Cuando Él nos llama y nos está diciendo que desea actuar y obrar a través de nosotros. Así que veamos cómo realmente fue que esto sucedió por primera vez y luego vamos a profundizar un poquito más. Así que quiero que abras tu Biblia al libro de Hechos, el capítulo 2, y vamos a leer 7 versículos, del 40 al 47, y los voy a leer, así que tú puedes seguirlo conmigo. Y dice así: entonces Pedro siguió predicando por largo rato, dice, y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese día. Dice como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, dice, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Y aquí hay algo que quiero que podamos profundizar. Esta serie realmente se está enfocando en el hecho que no es nada más saber cómo Dios empezó a obrar en la vida de sus discípulos y lo que Él hizo a través de sus discípulos. No es nada más hablar sobre eso, cómo empezó. Realmente es poder enfocarnos más en el hecho que Dios les invitó a ellos a ser parte de su plan. Cómo Dios les dio la oportunidad a estos discípulos allí a empezar a ser parte de algo que iba a tener un impacto global miles y miles y miles de años en el futuro, y que de alguna manera hicieron historia. Y sabes, yo creo que Dios nos continúa haciendo esa invitación. Es una invitación de parte de Dios. Cuando leemos esto, es una invitación de parte de Él a que seamos esa iglesia que Él desea, que seamos realmente la iglesia que Él desde un principio quería que fuéramos, porque lo dijimos anteriormente en algunas predicaciones anteriores, que no hay duda que la iglesia aquí ha perdido tracción, no solamente en Estados Unidos, también sé que globalmente lo ha sucedido, pero específicamente aquí en Estados Unidos ha perdido tracción. Y hace 15, 20 años atrás había una organización que su visión era abrir 2,000 nuevas iglesias en un periodo de tiempo, ¿no? Eso fue hace 15 o 20 años. Y lo hicieron. Y de alguna manera, si nos ponemos a pensar aquí en el condado de Gwinnett, que esta es la región en la que nosotros vivimos, en el área de aquí en Georgia, hay más de 140 iglesias de esa denominación, fundadas y estructuradas. Y yo te podría decir, realmente no estamos viendo o viviendo un mundo mejor que hace 15 o 20 años, a raíz o a consecuencia de que estas iglesias fueron fundadas. Es más, yo podría decir que quizás no hemos visto mejoría, no vivimos en un mundo mejor en los últimos 5 años a consecuencia de esas iglesias siendo ya estructuradas. Entonces la pregunta es realmente, ¿por qué no? ¿Por qué es que eso no está sucediendo? ¿No debería de estar mejor la situación? ¿No deberíamos de vivir mejor en una cultura mejor? Yo creo que el mundo no es que necesite más iglesias como tal. Si nos ponemos a pensar, realmente lo que necesitan es más de Jesús, necesitan más de su mensaje, necesitan más que las personas les hablen a ellos del amor de Cristo. No estoy diciendo que esté mal y que no debamos
plantar iglesias, empezar iglesias, fundar iglesias. Yo creo que ese es el resultado del trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo cuando compartimos el evangelio con los demás, cuando entendemos que nuestro llamado es a ser discípulos, ¿no? Y realmente yo creo que si nos enfocáramos en eso, yo creo que entonces sí veríamos un cambio en la sociedad y en la cultura en la que vivimos. No es nada más plantar por plantar. Yo creo que tenemos que entender que realmente estamos llamados a hacer esa labor cada uno de nosotros. Y te lo digo porque lamentablemente en los últimos años la iglesia ha perdido su enfoque, lo dijimos también, ¿no? Ha cambiado sus prioridades. Muchas veces su enfoque es en un edificio, en rótulo de publicación, en cuántos servicios van a tener, quizás en si usan o no tecnología, o si deben de tener ciertos estudios antes o después del servicio, o si tienen que hacer una programación familiar y súper divertida para atraer a la gente. Y nos podemos poner de muchas y miles de cosas que se enfocan y perdemos el enfoque de que realmente estamos llamados a ser la iglesia, que Él nos está invitando a ser esa iglesia que vemos, que sus discípulos fueron parte y que empezaron, ¿no? Hace más de 2000 años. Que lo que importaba realmente era el compartir ese tiempo con Jesús y luego compartir el mensaje de lo que Jesús hizo. Los discípulos que lo vivieron a primera mano, ¿no? Su enfoque fue continuar compartiendo esa historia de lo que Jesús hizo, no solamente en sus vidas, pero en la vida de otras personas que estaban con ellos. Y se enfocaron en eso, en compartir ese mensaje, y actuaban en la manera que Jesús actuaba. Actuaban con amor, con paciencia, con generosidad. Y sabes, ese es el enfoque que debemos de tener. Esa es la iglesia que Él desea que nosotros seamos el día de hoy. Y nos dejó al Espíritu Santo para darnos realmente esa capacidad, esa misma capacidad que tuvieron esos discípulos en esos momentos. Nos dejó el Espíritu Santo para que de alguna manera Él también hoy actúe a través de nosotros. Y si nos ponemos a pensar, todo empezó con Pedro, ¿no? Y ahí de nuevo en Hechos 2, versículo 40 al 41 dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y yo creo que podemos reconocer que esa generación era la misma generación que en la que vivimos hoy, que hacían lo malo, que quizás no reflejaban el carácter ni la persona de Cristo ni lo que Él era. Entonces le está diciendo: sálvense de esa generación. Dice: los que creyeron en lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y dice que eran como 3000 personas en total. Entonces vemos que el poder de Dios estaba haciendo historia a través de la vida de Pedro, a través de sus discípulos, y el Espíritu Santo vino y descendió sobre ellos, y no solamente vino y se fue, sino se quedó y continuó actuando a través de los discípulos. Y sabes, el día de hoy Dios desea continuar actuando a través de cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo que vive y mora en nuestras vidas. Y sabes, el poder que el Evangelio tiene, nosotros no nos ponemos a pensar que lo único que de alguna manera tenemos que hacer, y lo vemos como algo sencillo, es simplemente compartir el mensaje de Jesucristo y lo que Él hizo, que Él murió y que Él resucitó. Pero sabes, ese es un mensaje poderoso, que tú no sabes lo que el Espíritu de Dios realmente va a hacer a través de ti en el momento que tú lo haces. Entonces, quiero compartirte brevemente 3 puntos importantes que nosotros hoy debemos de notar, que son evidentes cuando el Espíritu de Dios está dirigiendo de alguna manera tu vida o está al control en la vida de sus seguidores, para que realmente puedan ser la iglesia, esa iglesia que Dios nos está invitando hoy a ser, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a notar cuando el Espíritu de Dios nos dirige es que hay una buena enseñanza, que cuando tú vas a un lugar y escuchas la palabra de Dios, es evidente que hay una buena enseñanza, que el Espíritu de Dios está dirigiendo, que está al control, que está empoderando a esa iglesia. Y los discípulos seguían las enseñanzas de los apóstoles y los apóstoles las enseñanzas de Jesucristo. Y eso se llama discipulado. Esa es la manera en que el discipulado funciona. Y en Hechos 2, nuevamente 42 y 43, dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Vemos que se dedicaban a eso, a aprender, a enseñar. A la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas y la oración. Y un profundo temor reverente vino en ellos,
y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Entonces, de nuevo, había crecimiento. Había crecimiento en sus vidas porque de alguna manera había una buena enseñanza. Estaban aprendiendo lo que los discípulos estaban compartiendo con ellos, que era lo que habían aprendido y oído de Jesucristo, pero que ahora el Espíritu Santo en ellos lo estaba activando y estaba haciendo cosas maravillosas y estaban enseñando a los demás. Estaban enseñando los discípulos, enseñando a otros discípulos a seguir haciendo discípulos. ¿Cómo lo hacían? Hablando del amor y enseñando de la palabra de Dios. De alguna manera, el día de hoy nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿no? Compartimos del amor, compartimos de lo que Jesús hizo, pero también es necesario que nos sigamos fortaleciendo de la palabra de Dios, de esa buena enseñanza, para poder compartirla con los demás. Y eso es algo que necesitamos. Los bebés, físicamente cuando nacen, sabemos que ellos van a tomar un alimento que necesitan para fortalecerse y que es súper importante, y sin ello no van a poder desarrollarse y crecer fuertes, ¿no? Entonces, si leemos 1 Pedro 2:2, vamos a ver algo similar, hablando de nuestra vida espiritual. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Entonces nos damos cuenta que nos está animando a que continuemos creciendo, alimentándonos de la palabra de Dios para que esa buena enseñanza continúe fluyendo de nosotros a través, que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros. Pero debemos de empezar con leche. No podemos pretender que un bebé empiece a comer carne, ¿no? Tiene que ir poco a poco fortaleciéndose, creciendo, alimentándose, y nos está animando el día de hoy a que veamos la palabra de Dios como esa leche, como esa sustancia nutritiva que necesitamos. Entonces, de nuevo, estos 3 puntos importantes que debemos notar cuando Dios está realmente dirigiendo y al control de la vida de sus seguidores, que les está llamando a hacer la iglesia en la manera que a Él le agrada y que nos invita hoy a hacerlo. Lo que vemos entonces es que primero notamos que hay una buena enseñanza. Número 2, que es lo que vamos a notar, que hay relaciones sólidas y genuinas. Hay relaciones sólidas y genuinas. En Hechos 2:44 dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Tú sabes que el compartir no se nos da tan fácil. Y especialmente si ves a 2 niños, ¿no? Entonces, sabes que no van a compartir su juguete, no van a compartir su jugo, su comida. Pero la única manera que nosotros podemos compartir es si tenemos una relación genuina, ¿no? Si realmente nos amamos de corazón, no solamente lo decimos, pero realmente lo sentimos, ¿no? Y vemos que ellos no eran todos iguales. De alguna manera, nadie podemos decir el día de hoy somos iguales. Tenemos diferentes intereses, tenemos diferentes cosas que nos agradan o nos gustan o no nos gustan. Mas, sin embargo, ellos dice que lo tenían todo en común, podían vivir juntos. De alguna manera también se sacrificaban unos por otros. Cuando alguien tenía necesidad, se ayudaban, y dice que vendían cosas. No significa que vendían sus cosas y se quedaban sin nada. Tampoco es el punto, ¿no? Era el hecho que había unidad en ellos, y que si había que ingeniarse algo, vender comida, vender algunas cosas que no necesitaban, para entonces poder ayudar a alguien en esa comunidad, lo hacían. ¿Sabes? Y no lo hacían por compromiso, no lo hacían porque sentían, tengo que hacerlo. No, lo hacían porque realmente era un amor genuino, había esa unidad en ellos, ¿no? Porque realmente eran relaciones sólidas, eran relaciones genuinas. Y eso es evidente que el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos. Y eso es evidente hoy en nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Es muy fácil decir que hay que hacer esto o que hay que hacer lo otro, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, ¿no? No podemos simplemente asumir que otras personas lo hagan y nosotros no. Entonces, vemos que Dios nos está llamando el día de hoy. No es ni siquiera, no nos está llamando, nos está invitando a ser parte de algo maravilloso. Nos está invitando a que podamos formar parte de esto que Él está haciendo globalmente, que seamos su iglesia, que seamos esa iglesia que Él desea en la manera que Él empezó a usar a sus discípulos, y que el poder del Espíritu Santo vino en ellos y obró de manera grande en sus vidas, y que hicieron historia. Lo mismo desea hacer Dios en nuestras vidas hoy. Y 3 cosas que nosotros entonces necesitamos notar para que
hay evidencia que el Espíritu de Dios está dirigiendo, que el Espíritu de Dios está al control, que les está dando ese poder para hacer la iglesia en la manera que Él desea y que nos invita hoy. Lo primero que vemos es que hay buena enseñanza. Lo segundo que vemos es que hay relaciones sólidas y genuinas. Y número 3 es que hay una adoración poderosa. Y esto lo quería mencionar porque la adoración y la alabanza son bastante importantes y vitales en la manera que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas y que obra en la vida de sus hijos. Y en ese mismo capítulo de Hechos 2, versículo 46 y 47, quiero notar dos palabras de nuevo. Y dice, empezando en el 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Empezó diciendo, adoraban juntos y luego decían, alabando a Dios. Vemos que el adorar y el alabar a Dios es parte de nuestra vida como seguidor de Cristo. Es parte de evidencia, es esa evidencia que el Espíritu de Dios realmente está dirigiendo nuestras vidas porque nos va a llevar a la adoración, nos va a llevar a la alabanza a Dios. Y cuando hablo de adoración y hablo de alabanza, no estoy diciendo solamente, no me estoy refiriendo a la música como tal, porque para alabar y adorar a Dios no es necesario cantar, es la expresión de tu corazón y puede ser una oración, puede ser algo que tú hablas y compartes, algo que escribes, algo que le dices a Dios. La adoración es eso que brota de tu corazón hacia Dios por quien Él es y que es importante que alabemos a Dios con tu corazón. Ahora, obviamente la música ayuda y hace eso mucho más fácil. Un ejemplo tan sencillo es cuando muchas veces, porque es que dedicamos canciones quizás a tu esposa, ¿no? O cuando estás de novio a tu novia, porque de alguna manera la letra de la canción ligado con la música toca un poco más, pero si fuera simplemente la letra de la canción, igualmente estás diciéndole un mensaje a esa persona que amas, ¿no? Entonces vemos que la adoración y la alabanza a Dios es esa expresión del corazón a Él y que obviamente la música hoy en día, como la conocemos, de alabanza y adoración, es parte vital y hace eso más fácil, pero no nos limitemos a solamente eso para alabar a Dios. Nos está llamando a alabarlo y adorarlo. Así que yo veo que Dios nos está invitando hoy, como lo hizo con sus discípulos. Dios nos está invitando a ser parte de algo que Él desea hacer con su iglesia en el día de hoy, en la cultura que vivimos hoy. Y cuando nosotros respondemos a esa invitación de parte de Dios, el Espíritu de Dios entonces actúa en nosotros, alrededor de nosotros, sobre nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo poderoso del Espíritu de Dios. Y sabes, obviamente, como resultado, al nosotros responder a esa invitación, como resultado a nuestra obediencia, a hacer la iglesia en donde estamos y a compartir del amor de Cristo a los demás y a ser discípulos y ellos hacer lo mismo, como resultado, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Vamos a poder ver que el pueblo de Cristo, que su iglesia crece de una manera saludable, que crece globalmente. ¿Y por qué no entonces poder ver más iglesias plantadas? Pero nuestro enfoque entonces es Jesús y nuestro enfoque es poder compartir del amor de Cristo. Y nos está invitando hoy, Dios nos está invitando hoy a ser parte de eso, a ser parte de esta obra que Él desea hacer y que Él desea que respondamos a su invitación. Y el día de hoy yo sé que Dios está tocando tu corazón. Cuando Jesús caminó por la tierra y vio a estos discípulos, Él los llamó y les dijo, sígueme. Les hizo una invitación a que lo siguieran. Hoy estamos empezando esta serie. Es una invitación que Dios nos está haciendo para poder seguirle a Él, para poder convertirnos en seguidores de Jesús y poder realmente enfocarnos en hacer discípulos y dejar que sea el Espíritu de Dios el que fluya a través de nosotros y pueda impactar la vida de otras personas. Yo sé que Dios está tocando tu corazón y Él desea usarte para no solamente bendecir a otras personas, pero también va a ser de bendición en tu propia vida. Así que ahí donde tú estás hoy, quiero que realmente medites en esta invitación que Dios te está haciendo.
Dios hoy te está invitando no solo a seguirlo, pero a que puedas ser realmente ese discípulo que Él desea que seas, que puedas ser esa iglesia que Él desea que seas, que puedas realmente permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de ti y pueda impactar y hacer cosas maravillosas y hacer historia a través de cada uno de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este día. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú, Padre, en tu soberano plan nos has invitado y nos has hecho esta invitación a poder unirnos y responder a ese llamado y poder unirnos a tu familia, poder unirnos como seguidores de Cristo, poder unirnos a tu pueblo y poder dejar que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de nosotros, pueda estar en nosotros, sobre nosotros y podamos compartir de ese amor, de ese sacrificio que Jesús hizo del Evangelio a otras personas, a personas que necesitan oír de ti, Señor. Yo te pido que el día de hoy podamos responder a esa invitación, que podamos responder a ser tus discípulos, a ser sus seguidores, a ser tu iglesia, Señor, y que podamos ver mucho más adelante cómo tú haces cosas maravillosas a través de nosotros, que no solamente van a ser de bendición en la vida de otras personas, que van a traer honra y gloria a tu nombre, pero que también va a ser de bendición en nuestras vidas. Señor, yo te pido que el día de hoy, hombres y mujeres, niños, niñas, no lo piensen más, pero que puedan responder a esa invitación, que puedan responder a tu palabra el día de hoy y que puedan ver cómo tú les estás invitando a ser parte de la historia de la humanidad, les estás llamando a ser parte de la historia que tú deseas escribir a través de cada uno de nosotros justo en donde estamos. Señor, te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, solamente quiero recordarte y a la vez animarte. Recuerda que el enemigo va a impedir que nosotros hagamos esta labor, que podamos realmente compartir del Evangelio con los demás, que seamos la iglesia que Él desea, que Dios desea. El enemigo va a intentar todo para que eso no suceda. Pero recuerda que el Espíritu de Dios vive en ti, que vive en cada uno de nosotros y nos da poder y nos da autoridad. Podemos sentir cómo realmente la mano de Dios a través de su Espíritu nos sostiene en su mano. Y no importa lo que estemos pasando y la dificultad que podamos estar enfrentando, podemos sentirnos respaldados y no solos, sabiendo que Él nos sostiene en su mano y solo nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios y veamos eso grande y maravilloso que Dios va a hacer con su iglesia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.